El Instituto se creó hace ya 22 años y en su propio título trata de fijar ya cuáles son sus tareas prioritarias. Por un lado, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos, aunque desgraciadamente en muchos casos eso significa tener que analizar conflictos que ya han estallado más que prevenirlos. Y por otra parte, la acción humanitaria como una de las modalidades de respuesta ante catástrofes naturales o ante conflictos violentos, contando con que alrededor del 85% de esa acción humanitaria se desarrolla en escenarios donde hay un conflicto violento. Por lo tanto, en muchos casos se unen ambas áreas y eso es lo que venimos haciendo fundamentalmente con labores de consultoría también, formación y sensibilización básicamente de la opinión pública para conocer mejor el mundo que nos toca vivir. Depende en qué nos fijemos. Si nos fijamos obviamente en la agenda mediática, parece que ahora mismo la guerra de Ucrania lo nubla todo, como si no ocurriera nada más, cuando en realidad hay muchos focos de problemas, de conflictos, tanto en diferentes continentes como también afectando a diferentes actores y a diferentes variables que nos llevan desde, en unos casos, a ver cómo se prolongan durante años y décadas conflictos como el árabe-israelí o situaciones de violencia anónima como las que se dan en Centroamérica, mientras que en otros casos básicamente lo que se atiende es algo que ocurre en un momento determinado, un terremoto, una catástrofe que provoca víctimas que hay que atender de un modo u otro. Lo que tratamos es de seguir la agenda actual del planeta para de ese modo poder estar respondiendo en cada caso a cuáles deberían ser las respuestas, contando con en muchas ocasiones, desgraciadamente, lo que reflejamos es más lo que no funciona que lo que sí debería hacerse. En un momento en el que parece claro que los modelos de gestión de la globalización han llegado a sus límites. Por lo tanto, podríamos decir que estamos asistiendo a un momento en el que ya ha llegado al final la vigencia de unos modelos que arrancan como mínimo en el final de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo no emergen otros modelos nuevos que den mejor respuesta a los problemas que nos toca vivir. La valoración, desde mi punto de vista, tiene que partir de forma clara con que es Rusia quien ha violado el derecho internacional porque ha violado el territorio soberano de un Estado como Ucrania y a partir de ahí, por lo tanto, pierde toda razón en sus argumentos quien pretende, como es el caso de Vladimir Putin, llevar la razón, decir que Ucrania no debe existir como Estado, teniendo en cuenta que, por un lado, la guerra la inició Putin y en el momento en el que Putin abandone esa actitud violenta, la guerra habría terminado, porque ni Ucrania ni tampoco la OTAN van a invadir Rusia. Desgraciadamente, en cualquier caso, hoy, tanto Ucrania por un lado como Rusia por el otro, siguen pensando que pueden mejorar sus posiciones en el campo de batalla y, por lo tanto, eso hace que la negociación para alcanzar algún tipo de acuerdo, para alcanzar la paz, no parezca que esté a la vuelta de la esquina, sino que, desgraciadamente, tenemos que hacernos a la idea de que se va a seguir prolongando esta tragedia humana que ha provocado ya por lo menos 7 millones de refugiados y otros 7 millones de desplazados internos y que, además de eso, va acumulando también la destrucción física del país. Ahora mismo, ya con la llegada del invierno, eso se hace todavía más evidente, pero ya digo, nada apunta desde luego a que el final de esa tragedia esté pronto. No diría que hay una posición unánime, dada la complejidad y la diversidad también de posiciones que adoptan muchos de los países latinoamericanos. En términos generales está claro que su situación de partida ya antes de la guerra era muy preocupante. Estamos viendo un deterioro claro de sistemas democráticos por un lado, ampliación de las brechas de desigualdad por otro lado, el impacto de la pandemia ha sido también muy notable, por lo tanto estaban en unas condiciones en las que muchos de esos países han buscado alternativas como han podido para poder gestionar una situación de ese tipo y en ese sentido algunos han buscado una vez más a Washington, pero también es cierto que otros han intentado separarse de Estados Unidos y han buscado alternativas entre las cuales Rusia por un lado, pero sobre todo China han aparecido como posibles vías de ayuda de algún tipo que han sido aprovechadas evidentemente para ir ganando influencia. Eso es lo que Rusia ha intentado y es cierto, hay que entenderlo también, que no podemos pensar que el panorama ahora mismo define un mundo contra Rusia, sino que hay también muchos
muchos países, africanos desde luego, latinoamericanos también, que siguen como mínimo poniéndose de perfil con una posición un tanto ambigua para no tener que soportar los costes de no sancionar a Rusia, pero al mismo tiempo no perder el canal con Moscú, porque entiende que de ahí le pueden venir algún tipo de ayudas. Impacto directo no podemos decir que lo haya en la medida en la que de momento el combate se está desarrollando geográficamente en Ucrania y apenas en su vecindad. Luego, desde ese punto de vista, el impacto, digamos, físico directo de la violencia no se está produciendo evidentemente en Latinoamérica. En cualquier caso, vivimos en un mundo globalizado y basta con pensar en la crisis energética, basta con pensar en el deterioro de las condiciones para poder llevar a cabo operaciones de inversión y de comercio. Evidentemente eso afecta a todos los países del mundo y hay una clave fundamental también en ese sentido, de la cual tampoco es Latinoamérica el principal escenario afectado, que tiene que ver con los alimentos, básicamente con los cereales, en la medida en la que hay países que dependen fundamentalmente de las importaciones de cereales o bien de Ucrania o bien de la propia Rusia, y en la medida en la que Moscú ha buscado bloquear ese comercio para convertirlo también en un arma de guerra, pues evidentemente algunos de los países latinoamericanos también lo han sufrido. Podríamos definir el escenario internacional con un Estados Unidos que sigue siendo a día de hoy el principal hegemón mundial, tanto en el ámbito militar como también en el económico, en el cultural e incluso en el energético a día de hoy, pero que en ese escenario emergen otros actores que pretenden también de algún modo desafiar esa hegemonía, y entre ellos el principal obviamente es China, de tal manera que hoy en día podríamos considerar que los únicos actores que están compitiendo por esa posición de liderazgo sería un Estados Unidos que pretende mantener esa posición durante todo el tiempo que sea posible, y una China que busca convertirse en la alternativa. A partir de ahí, el resto de los actores, cabría pensar que Rusia lo que está haciendo ahora mismo en el caso de Ucrania es jugándose su última posibilidad de convertirse también en una potencia global, no queda reducida a una potencia regional. La Unión Europea sigue en un proceso de conformación para llegar a tener algún día una voz única, pero desde luego hoy en el escenario internacional no cabe contar con la Unión Europea en muchos sentidos, y a partir de ahí lo que tenemos son potencias medias o pequeñas que tanto en Asia como en África como en América intentan situarse con respecto a ese nuevo escenario, sin que la ONU, que sería otro actor fundamental, tenga capacidad real por falta de voluntad de los Estados miembros para poder cumplir su tarea, tanto en el ámbito del desarrollo como en el ámbito de la seguridad. En ese sentido, lo que parece claro es que a día de hoy, cuando nos referimos, por ejemplo, a Latinoamérica, seguimos a la espera de que en algún momento se conforme algún proceso de integración regional que también, sumando potencialidades y complementariedades que allí existen, eso pueda desembocar en que tengan también una capacidad para poder defender sus intereses en términos regionales frente a esas dinámicas globales. Hasta hoy eso no ha conseguido, más allá de que Brasil pueda parecer que vuelve a reconducir su proceso para convertirse en la referencia fundamental, pero evidentemente hace falta una suma de voluntades que hasta ahora no se ha dado. Uno de los problemas serios que nos estamos encontrando en el conjunto de los países de la Unión Europea es un deterioro creciente de los sistemas democráticos, con pérdidas en el nivel de bienestar de la población, con percepción de falta de seguridad, empezando por la seguridad física, con la fácil culpabilización de que la globalización desigual en la que estamos metidos está dejando a muchos atrás, y todo eso está siendo aprovechado de forma muy clara por parte de grupos populistas, xenófobos y abiertamente racistas, que encuentran una respuesta inmediata ante una situación en la que se siente que los actores políticos tradicionales no dan respuesta a esos problemas. Desde ese punto de vista, si queremos mirarlo en términos positivos, solamente nos queda esperar que sea algo así como una nube de verano, que no llegue a sentarse. Pero desgraciadamente lo que estamos viendo es una falta de respuesta por parte de las instancias gubernamentales de los Estados nacionales y por parte de los organismos internacionales, empezando por la propia Unión Europea, que le está dando espacio a quienes
inicialmente se definían como grupos euroescépticos, pero que ahora se atreven ya a plantearse como grupos antieuropeos, echando la culpa a la Unión Europea de cuestiones que no son de su responsabilidad, pero que en la medida en la que tampoco los gobiernos nacionales, y eso vale también para España, acaban por hacer pedagogía política para hacernos entender a todos que las capacidades nacionales hace tiempo que han quedado superadas por las dinámicas transnacionales y que por lo tanto la Unión Europea es una plataforma en la que debemos sumar lo que tenemos para encontrar mejor respuesta a lo que nos ocurre y a los problemas que sufrimos, eso puede acabar destruyendo el propio proceso de la Unión Europea y que no lleguemos nunca a convertirnos en algo más que un mercado común, un simple mercado común, cuando la vocación inicial es la de conseguir la unión política. Estamos en el camino, pero es evidente que nadie va a esperar por la Unión Europea para que consiga completar su proceso y que puede ocurrir que cuando eso llegue el resto del planeta esté ya en otra situación completamente distinta y que esos grupos políticos hayan conseguido contaminar la agenda, normalizando situaciones que van en contra de los derechos y de las libertades que nos definen como democracias y que incluso puedan llegar a posiciones de poder.